Y ahora sí, seguimos en este que es el 13º Foro de Recursos Humanos, organizado por el Cronista, la revista Apertura, y acompañados por la Universidad de UCEMA. Me toca ahora, yo soy Florencia Lendoiro, soy subeditora de negocios del diario El Cronista, y vamos a hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en las empresas, ¿no? En estos paneles que van a continuar, vamos a hablar exactamente de los casos y de lo que está pasando en cada uno, en la vida de cada uno de nosotros, que por supuesto somos miembros de las compañías y afecta tanto la vida personal como la laboral la pandemia. Me acompañan hoy Guillermo Míguez, que es psicólogo social y consultor psicológico, José Manuel Agio, presidente de ADRA, que es la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, y Gustavo Fernández, director de Talento y Cultura del BBVA en Argentina. Bueno, hablando de cómo nos afecta, ¿no? Y de los efectos que está teniendo ya la pandemia en nosotros, empezamos por la psicología y la cabeza. Sí, sabía que íbamos a hablar. Sí, obviamente que afecta. Estábamos charlando anteriormente. Acá hay un proceso que sí va a dar en muchos años, que se dio de un mes para el otro o de un par de meses para otro momento. Eso requiere una flexibilidad enorme, tanto de las empresas como de los trabajadores. Y a eso se suma el ámbito sociocultural o la estructura de país que tenemos, que no está obviamente hoy preparada para que eso ocurra. ¿El cambio te referís al home office o home working? Al teletrabajo, sí. Estamos hablando de teletrabajo. En realidad el home office no es ideal. Son dos instituciones que se están juntando que no deberían juntarse. Que son el trabajo y la familia. Y a eso le agregamos también la educación, que se junta, porque hoy la gran mayoría de las carreras, por lo menos de terciaria hacia arriba, son remotas, secundarias también. Y también las empresas no están preparadas para eso, porque seguimos paradigmas anteriores con problemáticas actuales. Ya anterior a esta pandemia, la depresión era la primera causa de discapacidad laboral. Imaginemos lo que va a suceder ahora después de este efecto. Estos efectos ya se están viendo porque venimos, digamos, de un año, ¿no? Ya pasó. Si se ven mediciones de venta de ansiolíticos y de alcohol, están en cifras no existentes anteriormente. Claro, sí, es muy fuerte. José, te pregunto también lo que pasa con la relación entre los recursos humanos y los empleados, porque también cambió, ¿no? Esa dinámica, ese vínculo por todo este contexto. Sí, correcto, cambió. Me parece que se aceleraron algunas cosas. Uno de los puntos que para mí es importante destacar es algo que venía siendo bastante incipiente, que es entender a la persona como un todo y no como un empleado con un número de legajo y todo su entorno. Pensemos que esta pandemia, creo que incluso hay que dividir las empresas entre las esenciales y las no esenciales. Hubo gente que dejó de trabajar y hubo gente que tuvo que trabajar, que si tenía personas en situación de riesgo no iban, con lo cual a los que sí iban a trabajar se les duplicó el trabajo en una planta. Y cómo jugó todas estas distintas circunstancias han hecho que las áreas de recursos humanos y los líderes, sobre todo, hayan tenido que redoblar esfuerzos por estar cerca, ¿no? por estar separados físicamente, pero unidos en una comunidad o en una compañía. Las áreas de recursos humanos, hoy nos olvidamos, pero de repente tuvieron que empezar a emitir permisos en papel, no estaba la aplicación Cuidar. Entonces, no sé, la compañía que estaba yo, tuvimos que imprimir 5.000 permisos y hacérselos llegar, y la gente no tenía impresora. Una manera de acercarse y de cuidar distinta. Y acercarse, pensemos también que a una gran cantidad de empleados se le murió alguien, se enfermaron ellos, tienen conocidos amigos que se quedaron sin trabajo. Entonces, cuando recién hablaban de cuál es la situación anímica, todo eso golpea de una manera transversal y hace de nuevo que las áreas de recursos humanos hayan tenido que redoblar esfuerzos para acercarse, para contener las áreas de well-being que venían incipientemente creciendo en las compañías, explotaron y se acercaron. Dentro de recursos humanos, creo que el rol de lo que llamamos el HR Business Partner creció mucho para estar cerca de la gente.
Y de nuevo acá quiero insistir, es el foro de recursos humanos, pero es recursos humanos y apuntalar a los líderes. Nunca recursos humanos llega, es un porcentaje mínimo de la dotación. Es a través del jefe de la persona, del líder, que vos te puedes acercar, contener y ayudar en un contexto absolutamente incierto. De tu principal referente, digamos, dentro de la empresa, que también tiene que estar capacitado, claro, es como decirle. Es absolutamente real. Los tenemos que entrenar, los tenemos que ayudar y además recursos humanos y los líderes de esos líderes tienen que estar cerca para ayudarlos. Me parece que se empezó a crecer fuerte la escucha. Las compañías que lo hacen bien están trabajando desde la escucha, entender mejor, poner la oreja en la tierra, ver qué pasa y cómo construimos desde ahí. Digamos, también atender como persona, y vamos a hablar ahora, seguramente nos vas a ayudar más, también para ganar productividad. Pero primero quería preguntarle a Gustavo, estamos hablando, hicimos la diferencia, ¿no? Empresas esenciales, las que no lo son, todos tienen su propio micromundo. ¿Qué pasa en un banco? Bueno, nosotros como banco estamos dentro del grupo de esenciales, ¿no? Entonces el impacto a nosotros desde el día 1, en nuestra red de sucursales tuvimos que seguir atendiendo al público, a pesar de que había un grupo que tenía factor de riesgo, los de mayores 60, con algunas enfermedades previas que tenían que cubrirse y quedarse, ¿no? Y además montar equipos backup por si se enfermaban varios de una sucursal, toda esa problemática. En áreas centrales fue muy distinto, porque no teníamos atención al público y tuvimos que de un día para otro montar un trabajo remoto, si es que se lo puede llamar así, como decía Guillermo recién, y bueno, fue todo un aprendizaje muy, muy rápido. Pero fue muy, muy importante lo que decía recién, el comunicar y escuchar, comunicar y escuchar. Nosotros cuando le preguntamos a nuestra gente, todavía siguen cierto temor, incertidumbre Claro. y bueno, sobre todo en la situación que estamos viviendo en este momento. Sobre todo, bueno, acabamos de tener nuevas noticias, ¿no? De cómo vienen las restricciones y un poco eso, la incertidumbre. Por un lado, la certeza de lo que va a pasar, porque lo vivimos el año pasado, no tenemos algunas pistas más, pero también la incertidumbre de cuánto dura, cómo sigue. ¿Qué tanto, Guillermo, te pregunto, ¿no? Esto de la productividad, porque a la vez las empresas siguen teniendo, digamos, sus propios objetivos y la productividad es uno de esos. ¿Cómo juega? Me gustó mucho algo que nombraron que para mí es clave en todo ámbito organizacional. Acá quizás voy a ser un poco básico en lo que voy a decir, pero la gente no trabaja por dinero, la gente trabaja por desarrollo personal. Y eso es un concepto que se sabe hace mucho tiempo y ahora las empresas lo empezaron a mirar. Vos nombraste algo interesante, que es mirar al sujeto como un todo, como un ser holístico. Las empresas lo que hicieron durante mucho tiempo y lo siguen haciendo, y va a llevar un cambio, porque esto obviamente que va a llevar tiempo, las culturas llevan tiempo, es mirar al sujeto como un cuerpo de hacer, y no mirarlo como un ser. Ahora, estos ámbitos que ustedes nombraron, que son de escucha, las empresas lo tienen que tener. Y el cambio más importante que tiene un sujeto lo tiene en la escucha, no tiene en la palabra. Yo, ya hasta la neurociencia lo está probando, cuando escucho a una persona, genero mucho más cambios en esa persona que si yo le digo lo que tiene que hacer, o le doy directivas, o lo quiero capacitar. O sea que ese intercambio del que hablábamos también, ¿no? Y capacitar a los líderes es... Tener espacios de escucha. Muy pocas empresas tienen espacios de escucha. De hecho, si se hace una encuesta, muy pocas empresas saben el ámbito socioambiental o sociocultural en el que el empleado se está desenvolviendo. Que hoy, volvemos a lo anterior, está contaminada todas las instituciones en el mismo ámbito. Claro, o sea, la familia contamina el ámbito laboral y el laboral la familia. No hay capacitaciones en estructura de tiempo, el trabajo remoto requiere unas habilidades muy importantes de estructuras temporales. El trabajo se ha medido durante muchos años en encuadres temporales, trabajo de 8 a 6 de la tarde, 9 a 6, lo que sea. Esa estructura ya se sabía que iba a empezar a modificarse y se va a trabajar con objetivos. Pero en nuestro inconsciente colectivo, el trabajo sigue estando en términos horarios. Y un dato importante que leí para esta invitación. Un estudio que se hizo desde el año pasado, la gran mayoría de las personas encuestadas trabajaron un promedio de 48 minutos más que en estadios anteriores. Entonces, el teletrabajo, ¿le sirve al sujeto? Y a las empresas también, ¿no? Son las dos preguntas que no sé si todavía tienen Yo en lo personal creo que las empresas, bueno, ahora hay algo obligado.
Claro. Pero cuando salga, muchas empresas se están apurando en vender espacios, un gran apuro en vender espacios. Ya eso lo han vivido empresas tecnológicas hace muchos años y descubrieron que el sistema ideal es un sistema mixto porque el sujeto necesita capital social. Hay un ámbito laboral que es muy interesante, que es, si compartimos una empresa, tomar un café en un break, salir a caminar, que esos espacios no están dados desde el home office. Claro. Porque yo cuando tengo un tiempo libre, atiendo a mi hijo, a mi pareja, a la educación, a las otras instituciones. Claro, se entiende. José, hablabas, bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Que pertenecemos a una comunidad y en una empresa sobre todo, y tiene relación con la cultura del trabajo, ¿no? ¿Cómo este trabajo remoto aleja a los empleados de alguna forma de esa cultura? No necesariamente. De nuevo, por ahí las generalizaciones, yo lo Es que difícil, creo sí. es que esto es algo muy particular y el trabajo remoto pasó a ser home office en casa. Me parece que la mirada que veníamos teniendo muchas compañías o que vienen teniendo muchas compañías es trabajo remoto es un entorno colaborativo y flexible. No trabajás necesariamente en tu casa, trabajás donde más te conviene trabajar en ese momento, que puede ser en un espacio coworking, en un bar, etcétera. Salimos del modelo tayloriano, salvo obviamente por ahí en una línea de producción. Entonces, me parece que eso, si vos construís una plataforma adecuada y generás los espacios, aunque sean virtuales, seguís conectando con la gente. Ahora, tiene que ver también con cuán fuerte es la cultura de la compañía, cuál es el propósito, un poco lo que decíamos, la gente no trabaja por dinero, trabaja por desarrollo y también por un propósito. Si uno ve lo que pasó el año pasado, para mí es conmovedor, porque incluso todos nos portamos bien. Y los sindicatos también entraron en razón y dijeron, bueno, vamos a tener que aceptar algunas cosas que en otro momento no las aceptábamos. En la Asociación de Recursos Humanos tenemos distintas compañías. Lo que pasó con la gente, no olvidemos que los hospitales son empresas. Claro. Es decir, la cultura de un hospital se debilitó, al contrario, se fortaleció. La gente de los bancos, la gente cuando uno va al súper y ve cómo te atienden con los protocolos, eso es cultura que supieron implantar. Yo estuve durante todo el año pasado en YPF, vaya, había que ir a cargar combustible y ver la cara de esos chicos fortalecía la cultura. Entonces, está bien, ellos iban a trabajar, pero los que están del otro lado trabajando en una computadora, si los líderes hicieron las cosas bien, yo creo que no necesariamente afectó. Si lo hicieron mal, sí. ¿Por qué? Porque vos hablabas de la productividad. Lo otro que hubo que entender es que la productividad hoy no la puedo pedir de 9 a 18. Si una persona tiene hijos chiquitos, por ahí la productividad va a estar de 18 a 23. Y lo tengo que entender como líder, y lo tengo que aceptar, y lo tengo que estimular. Eso va a generar un compromiso distinto. ¿Por qué? Porque la compañía me está acompañando. Entonces, posiblemente haya compañías que sí, que se alejó completamente, o porque tecnológicamente no estaban preparadas y la corrieron de atrás, o porque los líderes no hicieron bien su trabajo. O a lo mejor no se subieron también, ¿no?, a la movida, al ritmo que fue evolucionando, porque también todo va sucediendo tan rápido que hay que estar adaptándose. Le quería preguntar también a Gustavo, porque por un lado estamos hablando de contener al personal, pero también mientras tanto hay que incorporar nuevos talentos y tratar de que no se vayan los que tenemos, porque también es un momento de mucho movimiento, ¿no?, dentro de las compañías de búsqueda. ¿Cómo se hace? Bueno, efectivamente, sí. En este momento hay mucho movimiento, el mercado ha cambiado, la digitalización ha hecho que las búsquedas cambien porque los perfiles más requeridos justamente son los que trabajan con las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Entonces, tuvimos que adaptarnos, en el caso nuestro, y creo que muchas compañías, al modelo de selección de personal nuevo, que incluso totalmente virtual, porque lo que antes hacíamos presencial, ahora lo tenemos que hacer remoto. Un ejemplo tuvimos de tomar a algunas personas que nunca los entrevistamos en un edificio del banco, empezaron a trabajar y nunca pisaron el banco. Entonces, esto es un modelo totalmente nuevo para poder tomar en un mercado que está totalmente, hay una demanda muy alta de estos perfiles, tuvimos que adaptar nuestro esquema, no solo a la virtualización, sino perfeccionar a nuestras personas que hacen selección para poder entrar en este nuevo mundo con un nuevo lenguaje,
participar en eventos y en redes sociales de especialistas que antes no era natural para nosotros, ¿no? Entonces, todo eso es un cambio tremendo que está llegando y viene para quedarse, ¿no? Entonces, todas las compañías estamos buscando este tipo de cosas. Nosotros tenemos ahora como 300 búsquedas de estas nuevas habilidades, de nuevas tecnologías y compitiendo en el mercado de ahí afuera con un montón de gente. Entonces, la adaptación y la pandemia es un gran acelerador de todos estos procesos que tenemos que adaptar para poder ayornarnos a esta situación, a este momento, ¿no? Claro, ¿qué pasará después, no? Uno se pregunta, porque todos estos trabajos, digo, a lo mejor alguien que contrataste está en Singapur y está trabajando para la compañía y en algún momento se puede decir, bueno, ahora volvemos todos a trabajar a la oficina. Y bueno, nosotros, de hecho sí, tenemos gente trabajando 100% remoto en unos casos, pero como decían recién, no es totalmente trabajo remoto lo actual, es forzado por la pandemia. Sí reconocemos que hay elementos positivos del trabajo remoto, que son la productividad y concentración en un trabajo a solas, no viajo, no pierdo tiempo, la flexibilidad y un montón de cosas. Pero lo presencial también tiene grandes virtudes que tenemos que rescatar, ¿no? Y lo que decían recién, uno es la cultura, la transmisión de cultura. Nosotros creemos que la cultura se transmite con el ejemplo. Entonces, y el modo presencial es mucho más completo para transmitir un ejemplo que el modo remoto. Entonces, ese es, en nuestro caso estamos planeando, proyectando que vamos a tener un modelo híbrido que será una combinación entre trabajo remoto y trabajo presencial, tomando lo mejor de cada uno de estos modelos, que creemos que los dos tienen virtudes y que hay que aprovecharlas. ¿Esa tendencia de trabajo mixto se ve en otras compañías? También vos que tenés contacto con tantos departamentos de recursos humanos. Sí, se ve, te diría, en todas las compañías, salvo el trabajo que sí o sí hay que hacerlo físicamente porque hay que armar algo. El mundo del trabajo está yendo hacia ahí y nos desafía. ¿Por qué? Porque siempre se habla de la guerra del talento. Ahora es verdad que es global. Más allá de alguna restricción regulatoria, que yo creo que a veces las cosas suceden y las leyes vienen detrás. Y las políticas de recursos humanos venimos atrás. Hoy vos podés trabajar para una empresa en Singapur sin haber ido nunca a Singapur. Y eso lo que hace es que nuestros mejores talentos hoy están siendo buscados por empresas de todo el mundo. Por un tema de costos también, digamos, ¿no? Porque acá combinamos talento y costo, que siempre es beneficioso para el mundo. No les van a, y nunca les van a pedir que vayan. Cuando esto termine, quédate trabajando ahí, si vos estás feliz y yo te mando el cheque. Entonces eso hace que nosotros tengamos que hacer nuestro liderazgo y nuestra cultura y nuestra mirada de la persona como un todo mucho más fuerte para que nos elija. Claro. Esta situación nos va a obligar a ser mejores y mejores como empleadores, porque hoy todo el mundo del trabajo está yendo hacia esquemas híbridos. Lo que pasó es que se aceleró, creo que lo decía Guillermo, yo me acuerdo que pensaba, no, está bien que hagan trabajo remoto, pero yo no hago trabajo remoto, porque me sentía mal. Es como que si me quedaba en casa, sentía culpa. Chau, se terminó eso. Hoy nadie siente culpa por estar trabajando desde su casa. Bueno, llegó para quedarse y enhorabuena, si lo administramos bien, lo que dice Guillermo es, no tiene que trabajar 48 minutos más, tiene que trabajar lo que tiene que trabajar para entregar los resultados. Si lo hacemos bien, creo que esto es una oportunidad fascinante. Muchas compañías lo están aprovechando. Los que lo hagan mal van a perder talento. Seguro. Bueno, la flexibilidad también es una de las características, evidentemente, ¿no? Necesarias y desafiantes a la vez. Yo quería preguntarles a cada uno también qué es lo que deja la pandemia en términos de positivo y negativo. A ver si hay algo positivo esto de aprender a teletrabajar, de quitarse la culpa para ganar productividad también. Sí, una de las cosas, lo has nombrado recién, la flexibilidad. Lo que antes se llamaban habilidades blandas, que ya no se nombran más hace ya un tiempo, son las habilidades que cualquier empresa busca de una persona. Gestión emocional, comunicación asertiva, adaptación activa, buena estructura horaria, conocimiento de lo que requiere cada institución. Antes,
cuando se tomaba un empleado se buscaba si sabía utilizar las herramientas que esa empresa requería. Hoy es lo segundo. La empresa te puede capacitar en eso. Todo lo que antes llamabas habilidades blandas, hoy es lo más importante que debe tener. Lo que pasa que igual a mí, esto es muy de psicólogo social, no quiero olvidar el contexto en el que estamos, porque es muy complejo pedir todo eso teniendo la mitad de la población en línea de pobreza o bajo la línea de pobreza. Claro. Entonces, estamos quizás hablando de ideales, de empresas que sí que existen. Argentina tiene su historicidad hizo que tengamos que adaptarnos constantemente a distintas situaciones y eso hace rico al sujeto para poder ir a sociedades un poco más estables, claro. Pero para eso requiere una capacitación continua y teniendo gran parte de la población fuera del sistema educativo, y no sé, porque hoy también el empleado requiere una capacitación continua. Yo trabajo mucho en deporte y hoy, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento va a tener que estar dentro del sistema educativo porque si no va a poder competir, porque no va a poder entender nada que requiere esa competencia. No lo va a tener que hacer para poder estar por si no llega a lo que quiere, sino lo va a tener que hacer para competir. Lo mismo pasa en empresas. Hoy alguien va a tener que estar capacitándose continuamente y tenemos esa posibilidad. Y bueno, esa es otra, ¿no? Y también para compararnos nos sirve tener esta idea que a veces miramos otros países o otras compañías de otros países donde es muy difícil la comparación. Tenemos a alguien que está en una compañía que está en otros países. A lo mejor también nos podés hablar de si hay algo positivo que nos haya dejado la pandemia en cuanto a lo laboral y si en comparación con otros países se te ocurre que puede haber alguna diferencia. No, yo hablo seguido con mis compañeros del grupo, somos más de 100.000 empleados en todo el mundo, y compartimos bastante las experiencias en todos lados. Yo creo que la pandemia, el gran aprendizaje fue un gran acelerador y nos ayudó a poner en valor las cosas buenas que veníamos incipientemente proyectando, el trabajo remoto, la cultura, procesos que virtualizamos que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a poder hacer en un modo virtual y de pronto de un día para otro lo estábamos haciendo. Metodologías que estábamos implantando, en nuestro caso metodologías agile, esto de grupos ágiles, con ceremonias, todo eso cuando pasamos a un mundo remoto se puso en valor nuevamente. En definitiva fue un gran acelerador de poner en valor un montón de cosas que ya veníamos trabajando. Muy y es bien. común en todo el resto. En todo el mundo. José. Sí, yo, por ahí un poco se dijo, creo que la pandemia nos deja una prueba más de nuestra capacidad en el país de crear, de innovar y de adaptarnos. Yo siempre uso la expresión, somos un portaaviones que puede dar la vuelta en U. Es como si fuese un fitito y salimos para el otro lado. La verdad que es impresionante. Lo otro que yo destaco, no solo como sociedad, sino en las empresas, que para mí fue muy, muy impactante, es la solidaridad. Me parece que hubo solidaridad entre compañeros de trabajo, hubo que por ahí nos acostumbramos, pero como decía, gente que perdió familiares, que se enfermó, que no pudo ir a trabajar, y un montón de otros compañeros que pusieron el hombro, y para mí fue impactante para bien. Y vos decías, lo malo, me parece que no hemos acelerado en el mundo del trabajo lo suficiente, se venía trabajando con el concepto de empleabilidad e inclusión. Sí. Y esto nos agarró en offside, porque es mucho más difícil, gente en medio de una transformación digital, incluir a personas que estaban afuera. Entonces me parece que una deuda que ya existía en el mundo del trabajo, esto lo recontrapotenció. Y por último, una frase que digo, bueno, ¿qué perdimos? Decías vos. Sí. Yo siempre digo la misma frase, extraño los abrazos. Parece que perdimos eso, la proximidad física, por ahí porque somos latinos o porque es en Argentina o porque yo soy latino, me llamo Ayo, así que nada, en general me gusta el contacto muy cercano y creo que eso lo extrañamos y esperemos que vuelva, porque uno dice, quiero encontrarme con un compañero de trabajo y darle un abrazo en la máquina de café y crear algo ahí. Y crear algo ahí que es distinto a crearlo por Zoom. Entonces me parece que aprendimos mucho,
muchas virtudes se realzaron y hay algunas cosas que son asignaturas pendientes. Muy bien, bueno, yo les agradezco a los tres, la verdad que es muy enriquecedor tener estas visiones, ¿no?, desde ángulos tan diferentes. Y nosotros seguimos con otro panel que se llama Lo que hacemos nos define, y vamos a hablar también de casos específicos de lo que está sucediendo en las empresas con la pandemia.